Hola a todas y a todos quienes nos están viendo en este programa. Soy Gina Barca, acá en Contra la Corriente, un programa de Radio Plaza de la Dignidad que busca aportar al despertar de nuestros pueblos, ¿cierto? Revolver la conciencia de quienes nos escuchan, de quienes luchan, ¿cierto? Y no de quienes hoy día están en los sillones del poder. Para comenzar, ¿cierto? Queremos partir este programa analizando un poco qué es lo que fue este alzamiento popular, pero hoy día creemos que antes de pasar esa parte necesitamos conversar un poco tal vez de la coyuntura, las situaciones en las que hoy día nos encontramos también como pueblo y que en el fondo nos hacen analizar también y retroceder 6 años atrás, ¿cierto? Cómo estamos hoy día a propósito de 6 años del alzamiento popular que se van cumpliendo. En ese sentido, para partir, me gustaría señalar que hoy día nos mantenemos en un escenario donde buscan esconder bajo la alfombra, donde están en una rueda que gire y gire y donde tratemos de esconder y no demostrar los niveles de criminalización, de represión, de explotación en que nos mantienen al pueblo y a la clase trabajadora. Sin embargo, nosotros sabemos que los niveles de precariedad en los que nos encontramos son sumamente complejos, los vivimos en la carne propia y cómo no partir en el fondo señalando que hoy día en particular, ¿cierto? Tenemos que el sueldo de 582.559 pesos que recibe el 50% de la y los trabajadores en Chile, ¿cierto? No alcanza para absolutamente nada. Nosotros sabemos hoy día, ¿cierto?, que la canasta familiar se encuentra en aproximadamente 70.000 pesos, es decir, que una canasta familiar para una familia de 4 personas, 280.000 pesos, ¿cierto?, implica gastar la mitad del sueldo de sueldo mínimo, ¿cierto? Y ahí tenemos que agregarle otro tipo de gastos que sin duda no se consideran en esto, como lo son la salud, la vivienda, la educación, ¿cierto? Servicios que hoy día son, porque en el fondo no son nuestros derechos, no están garantizados por el Estado, por ende, en la mayoría de los casos nosotros tenemos que pagar por ello. ¿Cómo no señalar de ahí también, cierto, en el fondo, esta famosa ley de flexibilidad laboral que nos trata de instalar este gobierno, vendiéndonos el cuento para decirnos que estas 40 horas son el tiempo para que nosotros pasemos con nuestra familia, un tiempo de ocio y diversión, cuando sabemos que en la realidad y en la práctica eso no es así. Sabemos que hoy día las 40 horas son la expresión concreta de la precariedad, de la explotación laboral, porque en el fondo eso se ha expresado en que la mayoría de los trabajadores con estas 40 horas han tenido que buscarse un doble trabajo, una doble jornada laboral, es decir, trabajar hasta las 5 de la tarde, después irse a otro trabajo hasta las 10, 11 de la noche, levantarse al otro día y seguir trabajando. Que en el fondo nos demuestra cómo este sistema lo único que le interesa es que nosotros produzcamos y no para nosotros, porque esa ganancia no la recibimos nosotros, sino que para los grandes poderosos, para la burguesía, quienes se adueñan de nuestra riqueza. Y ahí en ese mismo sentido podemos señalar también una coyuntura sumamente importante que tiene que ver hoy día con la crisis habitacional, una crisis que hoy día tiene a más de 2 millones de familias sin casa, que se ha expresado concretamente, por ejemplo, como lo hemos visto el último tiempo en los desalojos. Hace un par de días atrás, ¿cierto?, pudimos ver lo que fue el desalojo de la Toma Dignidad, ¿cierto?, donde el Estado represor, criminalizador, ¿cierto?, deja a cientos y miles de familias en las calles, a niños, adultos mayores, mujeres sin ninguna solución habitacional. Y esta crisis sabemos que en el fondo va a seguir avanzando porque no hay solución habitacional para quienes no tienen casa, para quienes están en comités de vivienda, para quienes están en tomas de terreno, porque sabemos que en el fondo las tomas de terrenos han sido la solución ante la dificultad de no poder tener una casa, ante la dificultad que hoy día tenemos como pueblo de no poder pensar en el sueño de la casa propia, porque no la vamos a alcanzar, porque este Estado no quiere que nosotros tengamos casa. En ese sentido, hoy día vemos que los desalojos han sido una muestra concreta de la criminalización a las luchas de nuestro pueblo, donde salir a marchar y salir a exigir nuestra casa o construir nuestra casa de manera propia con nuestros ahorros que hemos juntado por años, al parecer es un delito. Y eso es lo que nos ha mostrado hoy día este Estado. Así también lo podemos ver de manera muy evidente con y los estudiantes que siguen luchando en las calles, que siguen peleando por sus demandas más sentidas, que siguen exigiendo lo mínimo para tener una educación, una infraestructura mínima necesaria, básica, donde los techos no se caigan, donde los vidrios no estén rotos, donde los estudiantes puedan estar en sus clases teniendo sus aprendizajes de manera mínimamente digna, algo que hoy día el Estado no brinda porque sabemos que en salud, en vivienda
y educación, nuestros derechos están totalmente mercantilizados y que en el fondo van directamente a financiar, ¿cierto?, el sillón en el que se encuentran hoy día los poderosos, la burguesía, ¿cierto?, que nos mantienen a nosotros en la precarización, en la explotación, y por eso nosotros hoy día queremos partir un poco señalando, porque creemos que es importante no olvidar la situación en la que hoy día nos encontramos como pueblo y como clase trabajadora. No olvidemos que aquel alzamiento del 2019 no partió simplemente por el alza del pasaje, ¿cierto? Eso fue una detonante, pero sabemos que esta situación se venía gestando desde mucho antes. Eran estas mismas luchas de nuestro pueblo que se venían dando desde años anteriores que llevaron a que aquel alzamiento del 2019 se expresara con esos niveles de violencia, de masividad, de expresión popular, de organización. Porque ya veníamos cansados, ya teníamos esta rabia en el fondo acumulada a raíz de la situación en que nos mantenían oprimidos. Hoy vemos que 6 años después del alzamiento popular, la situación en la que está nuestro pueblo se mantienen iguales o incluso peores. De ninguna manera se ha mejorado las demandas que aquel 18-19 de octubre en todo Chile, en distintos lugares, latitudes del país, ¿cierto?, se demostraron, hoy día de ninguna manera han sido cumplidas. Al contrario, vemos, ¿cierto?, que los poderosos han cooptado nuestras demandas y en el fondo están defendiendo sus intereses mientras a nosotros nos mantienen en la precarización y en la explotación. Hoy día no podemos olvidar, ¿cierto?, y es importante que entendamos cuál es la situación de nuestra clase, así que hoy día queremos dejarlos totalmente invitados para que podamos conversar con compañeros también protagonistas, ¿cierto?, que vivieron durante este proceso lo que fue el alzamiento popular. Para comenzar, ¿cierto?, hablar un poco de lo que fue este proceso del alzamiento popular. Nos encontramos hoy día con 2 compañeros, ¿cierto?, que nos van a comentar, donde vamos a conversar un poco cómo fue este proceso, qué se desarrolló, cuáles fueron las experiencias, y también comentar, ¿cierto?, que acá tenemos un registro importante que nos demuestra en el fondo qué es lo que fue el alzamiento popular, ¿cierto?, los escudos, por ejemplo, utilizados en la primera línea por los compañeros que combatieron, ¿cierto?, en el fondo durante este proceso del alzamiento popular. Así que vamos a partir presentando a los compañeros. ¿Qué tal, Bastián? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Soy Bastián, parte de la organización Estudiantes por la Causa Popular, SP. Muchas gracias, Bastián. ¿Compañero? Soy Rodrigo, parte del equipo de la Radio Plaza de la Dignidad y fotógrafo y documentalista. Súper. Muchas gracias, compañeros, hoy día por estar acá, ¿cierto? Para comenzar, quisiéramos preguntarles a ustedes, ¿qué nos pueden decir hoy día sobre este proceso, ¿cierto?, vivido en octubre del 2019 y cuáles son las razones de este levantamiento que ya hoy día podemos descubrir 6 años después, ¿cierto?, que conmemoramos ese 18-19 de octubre. ¿Qué nos podrían decir? Partamos por ti, Bastián. Nosotros, partiendo un poco por la pregunta, nosotros nos referimos al estallido social como alzamiento popular. ¿Por qué nos referimos como alzamiento popular? Porque entendemos que el mismo proceso es un proceso que fue de largo aliento, por así fue algo progresivo, no fue algo como un hecho aislado que ocurrió un día de la noche a la mañana, sino algo que fue desde muchos años atrás, mínimo del 2002 en adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos, nosotros nos referimos al estallido social como alzamiento popular. Por ese lado, nosotros entendemos que en el 2019 hubo un proceso de alzamiento que fue totalmente multitudinario para todos lados a lo largo del país. Y entendiendo de que un poco posteriormente al 2019 hubo un periodo de reflujo en los sectores populares en general, en lo que se habla como del estallido, más que nada las enseñanzas que nos dejó el estallido mismo fue por un lado la violencia política, que es un método sumamente como el método correcto al fin y al cabo de cambio de la sociedad, y por otro lado el no creerle al reformismo mismo. ¿A qué nos referimos con esto? Que se vio de manera clara que ellos nunca van a ser capaces de solucionar las problemáticas y las necesidades que nosotros tenemos como pueblo pobre. Gracias, compañero. Compañero Rodrigo. Mira, yo creo que ahora 6 años ya transcurridos del estallido social, de la revuelta popular, podemos afinar, digamos, los conceptos que definen
lo que sucedió en esos meses, pero hay ciertas certezas que se van dilucidando a 6 años, donde ya podemos analizar y ver el efecto que tuvo y qué ha sucedido en estos 6 años, digamos. Y pensamos, los que de alguna forma hemos estado acompañando el movimiento popular, las movilizaciones que se empezaron a dar desde los pingüinos, desde el 2009, como expresiones del descontento de los estudiantes, las movilizaciones de los secundarios, las movilizaciones de los distintos gremios, sindicatos, etcétera, es acumulado no solo del 2009, sino que de los 30 años de la pseudo transición, digamos, administrada por estos gobiernos neoliberales, partiendo por la concertación y estos gobiernos que se dicen reformistas ahora. Vemos que se acumuló un descontento social poderoso. Podemos hoy día constatar de que la crisis digamos, que se evidenció en la expresión popular de la revuelta, donde no hubo conducción partidaria, no fue prevista, digamos, saltaron todas las válvulas de contención, de alguna forma todos los tapones saltaron, y el pueblo se expresó de todas las formas que pudo, digamos. Y después de la revuelta, vimos que entró en pánico, digamos, el modelo, entraron en pánico los administradores de este orden, de este modelo capitalista extremo, y se dieron cuenta que el descontento había que castigarlo. Y de ahí surgieron todas las propuestas de la Asamblea Constituyente, de la mano de la represión, de los partidos que empezaron a articular, digamos, su presencia en la Asamblea Territorial, en los tejidos que se dieron en forma horizontal, nuevamente para retomar el control del orden. Muchas gracias, compañero. Y ahí, bueno, en relación a lo mismo que ustedes van comentando, ¿cómo vieron estas expresiones de fuerza contra la represión, cierto, que se desató durante ese tiempo? Y también las actitudes de valentía, de audacia, cierto, de resistencia de los compañeros durante todo este proceso. Quizás partir por usted, compañero. Sí, voy a hablar un poco de la experiencia personal más que nada que yo tuve en ese tiempo. Yo en ese tiempo estaba estudiando, era liceano todavía, y viví todo lo que fue el proceso de las evasiones masivas que se hicieron por los liceos. Entonces yo sinceramente viví en carne propia lo que fue los inicios del alzamiento popular. Yo creo que lo que se rescata, lo que nosotros como organización rescatamos al fin y al cabo del alzamiento popular, es más que nada la fuerza y la valentía que tuvieron los estudiantes al fin y al cabo para dar el primer paso al fin y al cabo para avanzar a lo que fue posteriormente el movimiento popular que se armó en ese momento. El hecho de la misma evasión, la misma imagen de la evasión de todos los liceos, por lo menos en el centro, saliendo a la calle por causas sumamente justas, que mismamente ellos veían en sus hogares, la precariedad de sus hogares, en su establecimiento, en el día a día al fin y al cabo, y el ver eso, el poder que nos generó a nosotros fue, hay que hacer algo al respecto, y lo primero que se nos vino a la mente fue, al fin y al cabo, con el tema del aumento del pasaje, salir a evadir los metros. Entonces yo, en lo personal, rescato mucho el ejemplo de los estudiantes en ese tiempo. Bueno, el hecho concreto, documentado, es que los estudiantes dieron el primer paso, o sea, el primer salto. Se saltaron de alguna forma no solo el torniquete, sino que desbordaron la legalidad a la cual estaban siendo obligados y reprimidos en estos formatos de educación del modelo chileno, donde la precarización de los establecimientos educacionales, de las precarizaciones de condición de los profesores, la falta de inversión en los liceos públicos, fue generando un movimiento muy potente. Dieron este primer paso y bueno, también saltaron los gremios de la salud, trabajadores de la salud, porque la salud era un tema que venía acumulando también la falta de atención, las listas de espera, la privatización de la salud chilena. Entonces fueron varios los que saltaron el torniquete en esos días. Y bueno, yo desde mi particular
participación como documentalista, fotógrafo, fue una alegría y fue una contradicción por un lado, porque esta oportunidad de ver a todo el mundo en las calles expresándose la alegría que significó este movimiento transversal, la solidaridad en la calle, en encontrarse nuevamente, superando, digamos, las estructuras de ese momento, la legalidad vigente, y diciendo este modelo no va más y salimos a la calle. Entonces, esa expresión descontrolada, al mismo tiempo esa alegría de encontrarse en la calle, fue muy poderosa, no solo como registro fotográfico, documental, sino que significó también, como en el caso nuestro de la radio, en que un equipo de militantes populares, digamos, de antigua data, de militantes de la izquierda revolucionaria, que se encontraban acá y se encontraron con esta plaza repleta de gente que venía aquí a encontrarse. Se dio cuenta de que el lugar era privilegiado y que había que sintonizar con la expresión popular, con la música, como dando espacio a que los músicos tocaran desde acá. Y nos dimos cuenta también de la responsabilidad como comunicadores, como militantes, de poder canalizar, expresar y potenciar esa demanda. En este caso, como transformar, ahí nace la radio, casualmente por un lado, pero con un compromiso político de darle volumen y de darle cauce a esta revuelta. Sí, no, bueno, igual como ustedes mencionan, ¿cierto? Acá podemos ver varias expresiones que se van demostrando durante el alzamiento, pero también vemos una situación que yo creo que va un poco en el análisis que también ustedes hacen, que finalmente hoy día, después de 6 años ya teniendo este diagnóstico, vemos que las demandas que se propusieron, que se alzaban durante ese momento, no fueron cumplidas. En ese sentido, ¿ustedes por qué creen, a qué factores atribuyen que esa situación haya ocurrido? ¿Por qué no se cumplieron las demandas que el pueblo muy fuertemente levantaba durante el alzamiento? O sea, nosotros como organización vemos que hay una clara cooptación de las luchas del pueblo, al fin y al cabo, que se levantaron en el 2019. Por un lado, hubo quienes apostaron por la institucionalidad y otros que nos quedamos en la calle luchando junto al pueblo. Pero al fin y al cabo, el ver cómo con el mismo tiempo las ganas iban bajando, la gente iba dejando de creer un poco en el proceso, dio espacio y al fin y al cabo a que estas miradas más institucionales, estos partidos institucionales, al fin y al cabo que se hacen llamar de izquierda, hicieran lo que quieran al fin y al cabo, como con el mismo movimiento que se levantó el 18 de octubre. Por un lado se ve, por un lado la cooptación, y por un lado de esa cooptación viene una criminalización que se genera a lo mismo que se generó el 18 de octubre. Criminalización que sigue hasta el día de hoy, donde se criminaliza la lucha popular, al fin y al cabo, la lucha en las calles, por la lucha más justa, al fin y al cabo, por las demandas que se sienten en el alma del pueblo pobre. Sí, yo diría que en los primeros tiempos, las primeras semanas, digamos, de la revuelta, de esta sublevación popular, la casta político-empresarial, entró en pánico. Entró en pánico y empezaron a hacer ejercicios de mea culpa, digamos, los programas. Si uno revisa los programas de televisión de esa época, la radio, todos hacían mea culpa, decían, en realidad no nos dimos cuenta, tenemos que perder ciertos privilegios, la ultraderecha se golpeaba el pecho, porque esto para ellos era alienígena. O sea, estos seres que todos están millones en las calles, en todo Chile, no solo en Santiago, quedaron un poquito choqueados y en ese momento, ese lapsus interregno de un mes más o menos, hasta que lograron recuperar la iniciativa, digamos, y diseñar una estrategia de control y de encauzar, digamos, para dividir esta revuelta popular. De ahí viene el pacto, pacto por la paz, donde esta izquierda, neoizquierda reformista de Boris, todos esos partidos Frente Amplio, entran en pánico también porque le tienen miedo al pueblo, a la clase. Le salió su miedo de clase, de esta pequeña burguesía del Frente Amplio que estaban ellos en su momento como de relevo a la concertación, y entraron en pánico y fueron sometidos, digamos, por la ultraderecha al proyecto, digamos, de encauzar la revuelta, de dividirla y generar un espacio constitucional, como fue
lo del proyecto de asamblea constituyente y de nueva constitución. Entonces ahí los partidos se demoraron ahí como 15, 20 días hasta que reaccionaron y hicieron esa propuesta para dividir el movimiento, para ofrecerle una salida, digamos, de cambio supuestamente de constitución que iba a solucionar todos los problemas. Y cooptaron también los partidos, volvieron a meterse en las asambleas, dividieron las asambleas y generaron en un momento una coordinación de asambleas territoriales en Santiago, en región, en todas partes. Había un movimiento que se estaba articulando de poder popular en la práctica, donde participaban todos, familias, vecinos, un ejercicio de poder popular que estaba en germen en ese momento. Los partidos rápidamente toman la iniciativa, junto con la derecha, el empresariado, digamos, y obviamente los partidos supuestamente de izquierda, para volver al orden. Porque ellos fuera, en ese contexto de articulación popular, no tenían ningún rol. No estaban ahí. Estaban siendo superados. Entonces, diseñan esta estrategia junto con la derecha y el empresariado para volver a tomar el control, y más la represión que violenta, digamos, que produjo más de 30 muertos y 460 mutilados. Junto con la represión diseñaron esta estrategia política de control del orden, del modelo. Y ahí se plegaron todos los partidos. Entonces hubo un lapso donde no hubo capacidad quizás de enfrentar la maquinaria partidaria, porque tampoco había experiencia. Ahora, 6 años, podemos tener más claro lo que pasó. Pero eso fue un poco lo que pasó en esos días. Sí, bueno, igual interesante lo que nos mencionan ustedes y ahí en ese sentido, ¿qué expresiones de organización podríamos decir que surgen a propósito de este alzamiento? Y ahí un poco ustedes iban vislumbrando algunas cosas, pero ¿qué expresiones surgen concretamente, cierto? Que pueden ser históricas, que veíamos hace mucho tiempo, o que se desarrollan durante ese mismo momento. Y también cómo valoran esta relación o cómo observan esta relación con la institucionalidad, entendiendo que hoy día hay sectores en el fondo que consideran que mediante la institucionalidad hay que conseguir demandas para nuestro pueblo, y sectores revolucionarios, sectores populares, ¿cierto?, que consideran que en el fondo hoy día la lucha está totalmente por fuera de la institucionalidad y de la democracia burguesa. ¿Cómo lo ven ustedes ahí en ese sentido? Sí, nosotros vemos que del mismo alzamiento lo que nace, hay una génesis, por así decirlo, de política chilena al fin y al cabo. Por un lado, los que apuntan por la institucionalidad y otros que apuntan a no trabajar directamente con la institucionalidad, a trabajar directamente con las masas y el pueblo en conjunto a ellos. En base a eso, nosotros vemos que el estallido genera como una división de aguas entre, como dije, al fin y al cabo, en cuanto a las políticas que se generan, de aquellos que apuntan por un lado al trabajo más institucional, al trabajo partidario, como lo fue hoy en día el PSAP, Ucamau, Claro, Ucamau, la obtención de cargos políticos. Sí, más que nada eso, al fin y al cabo, del trabajar con la institucionalidad a la par, en conjunto, y otros que al fin y al cabo apuntamos de que vemos que la institucionalidad no es el camino, sino que nosotros a lo que apuntamos, la única institución al fin y al cabo que nosotros apuntamos es las asambleas, los centros de estudiantes, al fin y al cabo, como nosotros como organización estudiantil. Apuntar al trabajo de bases estudiantiles para generar movimiento estudiantil, para salir a las calles por nuestras demandas que son sumamente justas. Nosotros vemos de que nosotros nos vamos a conciliar, nos vamos a pactar junto a ellos, no los tenemos ni pensado. Nosotros, nuestro trabajo es conjunto a las masas y junto a los estudiantes, y en conjunto levantar trabajo estudiantil. Bueno, yo creo que la revuelta y el desenlace de la revuelta nos tiene que mostrar, y la enseñanza es que los partidos en general entraron en pánico y demostraron su vocación de querer seguir administrando el modelo. Claro, defender su interés. Defender sus intereses. Entonces, para nosotros está claro que dentro de esta institucionalidad y dentro de esta casta político-empresarial, judicial, de Fuerzas Armadas, todos corruptos, todos permeados por sus pequeñas parcelas de poder para lucrar, administrar el modelo, la revuelta marcó un antes y un después. Hay un hecho histórico donde el movimiento popular, la articulación social, las coordinaciones territoriales demostraron ser la forma, el camino por lo cual tenemos que transitar a futuro.
Esta institucionalidad demostró ya que el único fin es administrar los privilegios de la clase dominante y de la casta corrupta, digamos, de estos empresarios que manipulan el poder judicial, manipulan todo, junto con los pequeños carteles chilenos que administran también sus cuotas de poder dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de digamos, toda la institucionalidad chilena, que en un momento fue como, entre comillas, un ejemplo de América Latina. Hoy en día está permeada, corrompida y administrada por la clase empresarial corrupta y lumpen chilena. Entonces, para nosotros está claro que dentro de esta institucionalidad no hay salida, ni en lo electoral, digamos, porque están todos salvaguardando sus intereses de clase, económicos, sus pequeños partidos. Los partidos están administrando sus cuotas de poder en las municipalidades, en el Congreso, en todos lados. O sea, la corrupción es absoluta. Donde puedan. Entonces, la revuelta nos mostró un camino, y eso fue lo positivo. La articulación territorial, las coordinaciones, el tejido popular, son lo que tienen y lo que quedó de las asambleas territoriales hoy en día son la muestra del tejido vivo, organizado, que está presente en el apoyo a las luchas de los pobladores, por la vivienda, por la salud, etcétera. Entonces, se marcaron aguas. La revuelta marcó un antes y un después del modelo de participación política en Chile. Sí, bueno, ahí como ustedes muy bien señalan, ¿cierto? Vemos que desde el día 1 las distintas organizaciones, ¿cierto? Van acá cooptando las demandas de nuestro pueblo, ¿cierto? Secuestrando en el fondo nuestras luchas y canalizándolas hacia una salida institucional que nunca fue el camino inicial en el fondo. Y en ese sentido, hoy día vemos que eso se termina, ¿cierto?, generando lo que fue el Pacto por la Nueva Paz y la Constitución. Y en ese sentido, preguntarle, ¿ustedes consideran tal vez que esto fue una trampa en cierta medida en este camino de dividir, de desmovilizar al pueblo? Y ahí mismo para también hacer el análisis en la actualidad. ¿Consideran, por ejemplo, que hoy día, cierto, el gobierno de Boric, cierto, con su coalición del Frente Amplio, el Partido Comunista, lo que queda hoy día, cierto, de la concertación, han logrado avanzar en esta trilogía que es ideal para los poderosos, ¿cierto? De dividir, de criminalizar, ¿cierto? Y de desmovilizar hoy día la lucha de nuestro pueblo. ¿Viene a ser eso también como un ejemplo de lo que fue también el alzamiento? Sí, o sea, lo que queda claro al fin y al cabo que esta como trilogía, por así decirlo, de izquierda más institucional, izquierda, así, entre muchas comillas, lo único que hizo fue cooptar, criminalizar y al fin y al cabo generar toda esta parafernalia, por así decirlo, que se generó para solamente que sigan su interés en el poder al fin y al cabo. Lo que se genera de esto es que o sea, la salida como ideal que ellos tenían planeado con este pacto por la paz es que al fin y al cabo retribuirse todo lo que fue como eh, la solución, por así decirlo, fue como propuesta por ellos al fin y al cabo, y que lo mejor que era para ellos era que todo lo que ocurriera como posteriormente fue como generado por ellos, que fue la constituyente, los dos procesos, y lo mejor que para ellos lo que podía como pasar es que la gente dejara de estar en las calles protestando. Y al fin y al cabo lo único que se genera hoy día es que hay un poder político institucional instaurado, que por un lado está Boric con el PC y el Frente Amplio, al fin y al cabo la moneda en este momento, generando leyes represivas de todo tipo, que han sido un montón en lo que lleva estos 4 años, que no ha pegado a cualquier sector como popular que está en lucha. Y ha cambiado la situación al fin y al cabo de cómo nos tenemos que movilizar en el sector popular. Hoy en día nosotros la salida que vemos, que ven ellos como a este ayudo social, es la salida pacífica e institucional. Entonces, en base a eso, nosotros no transamos con esa salida, nosotros hacemos parte de la lucha del pueblo, de las legítimas luchas del pueblo, y por un lado, posteriormente, de lo que nace de ese choque entre la institucionalidad y aquellos que están en la calle, es que hay una criminalización directa, como decía anteriormente, por parte de los que están en el poder frente a nosotros, y lo único que nos queda es resistir y seguir en las calles, al fin y al cabo. Mira, yo te diría que
lo que viene después de la revuelta, digamos, cuando ya la pandemia por un lado y las leyes, la represión y el proceso de tratar de encauzar el descontento popular hacia un proyecto electoral o una pseudo nueva constitución, que comprobamos que eso fue fallido, digamos, porque es no considerar que los medios de comunicación, los intereses de la clase dirigente y de la casta político-empresarial no les interesa cambiar las reglas del juego. Ellos están muy cómodos en esto. Y lo que sí se preocuparon es de afinar digamos, una batería de leyes represivas para que las próximas eventuales revueltas o expresiones de descontento sean reprimibles fácilmente, legalmente. Entonces, lo que ha hecho este gobierno progresista, entre comillas, es hacerle el juego y gobernar para la ultraderecha. Y todas las leyes represivas que no habían pasado en los gobiernos anteriores, este gobierno progresista las instaló. Militarizó Chile, militarizó y reprimió más que nunca hasta el día de hoy al pueblo mapuche, al pueblo nación mapuche. Por lo tanto, la represión y las condiciones adversas al movimiento popular las instaló este gobierno. No le pueden echar la culpa a un futuro gobierno de Kast. Ya el gobierno progre o estos partidos, incluido el Partido Comunista, le hicieron la pega a la ultraderecha. Entonces lo que nosotros vemos es que el escenario es de aprender de la revuelta y todas estas coordinaciones populares tienen que reforzarse porque el escenario ya fue sembrado para que la ultraderecha fascista administre lo que este gobierno progresista instaló. Por supuesto. Bueno, ahí ustedes muy bien lo señalaban, que en el fondo podemos hablar, ¿cierto?, de esta impunidad que se ha impuesto a partir, ¿cierto?, de la represión que causó decenas de muertos, de torturados, ¿cierto?, 450 jóvenes sin ojos, ¿cierto?, tortura, etcétera, y encarcelamiento hoy día también de compañeros y compañeras que sabemos que hoy día siguen tras las cárceles a propósito del alzamiento popular. Un ejemplo de ello, ¿cierto?, es David Jara, un joven condenado, ¿cierto?, a 12 años hoy día de prisión, y que en ese sentido demuestra cómo la represión, ¿cierto?, fue lo que marcó la pauta durante este proceso de alzamiento ante las justas luchas de nuestro pueblo. Para ir finalizando, ¿cierto?, preguntarles brevemente que nos puedan comentar, ¿cierto?, cuáles son estas reflexiones que podemos ver hoy día sobre el futuro, ya teniendo este diagnóstico del alzamiento, qué es lo que se viene para este 18 de octubre, cuáles son estas próximas luchas, y dejarles la palabra para que nos puedan comentar un poquito. Ya para ir terminando un poco, nosotros lo que apostamos como organización SP es a seguir forjando organización estudiantil, trabajo estudiantil, no solamente dentro de nuestras casas de estudio, sino también salir afuera de nuestras casas de estudio a trabajar en las poblaciones, en conjunto a las capas más pobres de nuestro país, y no solamente hacer trabajo voluntario, sino también poner al servicio del pueblo los conocimientos que nosotros tenemos como estudiantes. Entonces, nuestro rol que tenemos que tener hoy en día es seguir dando la lucha, seguir levantando las banderas de nuestro pueblo y seguir impulsando la justa lucha de nuestro pueblo, porque al fin y al cabo la rebelión de nuestro pueblo se justifica. Mira, yo creo que a propósito que van 6 años, ya uno va teniendo cierta claridad y va compartiendo análisis con los compañeros de distintas instancias. Este gobierno nuevamente en este escenario electoral ofrece unirse contra el fascismo, ofrece programas como si fuera Unidad Popular, digamos. La candidata de esa izquierda reformista hoy en día ataca a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, o sea, es una izquierda que renegó de todo su principio de cambio social, de cambio de sociedad, ya no hablar de socialismo. Ahora, esta situación chilena no es solo en Chile, nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto internacional, donde se están dando luchas contra esos partidos, esa casta corrupta en Bolivia, en Ecuador ahora, en México. Y en ese sentido, el escenario de confrontación contra este capitalismo en su etapa actual, de confrontación bélica mundial, es situarnos desde, como dicen los zapatistas, desde la grieta y trabajar como en el tema del común, o sea, trabajar los tejidos comunitarios desde abajo en forma horizontal, hacer ejercicios prácticos de comunidad, de autogestión, hacer redes para enfrentar un fenómeno que no es solo chileno. O sea, Chile siempre ha sido el laboratorio de este
capitalismo salvaje. Pero tenemos que hermanarnos con las luchas de otros pueblos de América Latina. Y eso implica también desmontar algunas lógicas más eurocéntricas de ver la política, donde los partidos chilenos y la izquierda chilena es muy eurocéntrica y esta visión racista contra el pueblo mapuche, donde ellos han sido parte de la militarización y la candidata y las propuestas electorales hoy en día, ninguno se hace cargo de la represión. Ya es parte de su propuesta política es aumentar la represión. O sea, el pánico al pueblo organizado queda demostrado incluso en todas las propuestas electorales. Por lo tanto, nosotros ni siquiera vamos a entrar a confrontarle el panorama electoral, porque la hegemonía de los medios de comunicación, nosotros como medios de comunicación alternativos queremos generar educación popular, formación política, contrahegemonía cultural, y eso implica solidarizar también con las luchas no solo chilenas, sino que, y bueno, en el caso de Chile, solidaridad con las luchas del pueblo de la nación mapuche, sino que con las luchas del resto de América Latina. Claro. Bueno, muchas gracias, compañeros. Y antes, para terminar, ¿qué se viene para este 18 de octubre? ¿Hay algo planeado que nos puedan comentar? Sí, le hacemos una invitación a todos los que estén escuchando el podcast de sumarse a la marcha que se va a realizar este sábado 18 de octubre a las 6:30 en Metro U de Chile, frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, donde se va a realizar la conmemoración de los 6 años del alzamiento popular. Entonces están todos invitados. Muchas gracias, compañero. Bueno, agradecerle a los dos, ¿cierto?, por estar en este espacio, por su valioso análisis sobre lo que fue el alzamiento popular. Soy Gina Barca, en Contra la Corriente, programa de Radio Plaza de la Dignidad, un programa que busca aportar al despertar de nuestros pueblos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.